lista del diario El Universo. Con Jorge Alvear siempre se puede hablar de todo. Así que no sé si Alberto quieras tú, Ramiro, ¿quieres arrancar tú? A Porque ver, vamos con... Puede hacer de todo, hasta Así medicina es es. el doctor Alvear. Dios mío. Jorgito, qué gusto de verlo. ¿Cómo le va? ¿Sí nos Sí, escucha bien? sí, claro, por supuesto. Buen día, Ramiro, Eduardo, Jaime, don Alberto, Ciada Está, Piedradita. está Verónica Y, Y y Lucía está Jaramillo. llegando Lucía en estos momentos ah, también. Aquí se incorpora a la mesa de diálogo. Así que tiene doña un... Verónica, buen día también para usted y para la audiencia. A ver, no de todo se puede hablar, obviamente, porque no todas las personas estamos enteradas de las temáticas. Entiendo que hoy a mí se me invitó para tratar de un tema de mi incumbencia profesional, ¿no? Sí, usted siempre está preparado para todo, así que no se me haga el modesto, Jorge. Vea, hay algo que yo quiero que delimite la cancha, ya, un abogado constitucionalista, que me delimite la cancha. La Corte Constitucional emitió una sentencia para que el Congreso Nacional o Asamblea Nacional haga la ley correspondiente al tema de fijar el aborto, la justificación, la exoneración del aborto, que no sea considerado como delito para las mujeres violadas de cierta edad. La, la discusión se ha centrado en un tema que para mí no tiene nada que ver con eso, es en qué día se interrumpe, aunque no es interrupción, sino se produce el aborto, ya, pues yo creo, y esa es la pregunta de delimitar la cancha, que el aborto es una cuestión totalmente distinta que debe tener sus protocolos de ejercerse en tiempos oportunos, independientemente de si fue violada, si es médico, si es terapeuta, tiene sus protocolos que el legislador no tiene cómo entrar a inventar esos protocolos, que es a los 7 meses, que es a los 20 y pico de semanas, no, debe de haber un protocolo y debe de haber un asesoramiento técnico médico. ¿Cuál es la cancha por la que debe transitar la Asamblea Nacional a este respecto? A ver, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la factibilidad del aborto. Desafortunadamente, ahí se siembra con ese dictamen, con esa sentencia que resolvió varias causas, eh, un punto de confusión, de contradicción. Porque como podemos recordar, que la Corte eh, privilegió frente al derecho a la vida protegido en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe de serlo, que debe realizar esa protección desde la concepción, decidió que su campo de acción entonces tenía que centrarse en si existía o no una discriminación entre la mujer que se practica un aborto como consecuencia de la violación y la mujer discapacitada mental, que por qué sí en un caso y por qué no en el otro. Y se fue por el camino de dilucidar este tema, de que existía una contradicción, y evitó ponderar el derecho a la vida con el derecho a tomar decisiones libres de la mujer. No es que se ponderó el derecho a la vida del naciturus y de la madre al mismo tiempo, no. Definitivamente no efectuó la debida ponderación y simplemente señaló que hay otras formas de proteger la vida, no entiendo cuál de ellas, eh, pero que tenía que precautelarse la autonomía de la mujer a decidir
a no frustrar su personalidad, a tener una respuesta a que no se le imponga un hijo no querido. Y señaló de que el Estado puede implementar políticas preventivas de carácter general para proteger la vida del nascitur, algo etéreo, difuso, confuso. Y por último señaló que el asambleísta, el legislador, tiene la amplia capacidad de configuración legislativa dentro de sus competencias para señalar en forma progresiva la protección a la vida. Y para eso se apoyó también en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso sobre la fertilización in vitro, no sobre un caso de aborto. Y claro, nos encontramos en una situación en la cual la sociedad y el mismo Asamblea Nacional tiene un punto de confusión. Porque ¿cómo se ejerce progresivamente la protección de la vida del nasciturus si se facilita la interrupción a las 2 semanas, a las 3 semanas, a las 4 semanas, a las 20 semanas, como aparentemente pareciera ser que se ha definido la etapa máxima para poderse practicar un aborto? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo puede haber protección progresiva cuando ya se ha interrumpido la gestación, lo que significa terminar con la vida del nasciturus? Esto desde el punto de vista estrictamente lógico y natural. No estamos entrando en temas éticos y religiosos. Ojo, yo me cuido de entrar en ese campo y me resisto a entrar. Hoy por hoy, lo que tiene ante sí la Asamblea es que definir ese plazo, y eso es parte de su competencia, de su atribución, que eso le dice la Corte en la sentencia, ¿no? Usted, dentro de la atribución de configuración de la ley, tiene amplias potestades para hacerlo, siempre y cuando no vaya contra la Constitución, los tratados internacionales y de las propias leyes que protegen derechos. Entonces, ¿qué le queda a la Asamblea? Como bien señala usted, asesorarse técnicamente en el campo científico para poder fijar ese plazo y que ese plazo sea compatible con esos señalamientos de los especialistas. Y hago una digresión al respecto. Cuando se discutió el proyecto original de la Convención Americana de Derechos Humanos y su artículo 4 sobre la protección a la vida desde la concepción, no se conocía de la fertilización in vitro. Estaba clarísimo por parte de los estados lo que significaba, y ha variado mucho ese significado, del término concepción, lo cual era parte del ámbito de la protección fijada en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y claro, hoy por hoy, ante esos vacíos o ante esos esquives que practicó la Corte Interamericana y la Corte Constitucional también apoyada en esos esquives, pues tenemos este problema, ¿no? Ya tenemos una decisión de la Corte Constitucional, despenalizó el aborto de la mujer embarazada como causa de una violación.
y hay que seguir adelante. Pero lo que no se puede obviar son las otras obligaciones que tiene la Asamblea. Que son, Que lo dice la Corte, y que lo dice la Corte Constitucional, aplicar políticas de prevención para que no se den los abortos, para que cese la violencia y cese las violaciones, porque con la despenalización del aborto no se van a detener las violaciones. correctísimo, Jorge, es que lo que yo veo es que se han concentrado en el tema de cuántas semanas, hasta cuántas semanas se debe de practicar el aborto y no llamar a la comunidad científica que defina eso, porque eso no lo va a decidir una asamblea, sino es un tema netamente de protocolos médicos que hay que seguir, porque hacer un aborto debe de tener unas características y unos tiempos, porque ya pasado esos tiempos ya es otro tipo de traumas, es otro tipo de situaciones que probablemente van a ser más fuertes en las que queremos evitar. A eso es lo que quería concentrarme. Definitivamente, no, pero había que hacer No, lo entiendo, era mi pregunta. un resumen de la situación, ¿no? Claro. Lo que estoy de acuerdo con usted, que dentro de ese ámbito de potestad de amplia configuración legislativa, el legislador no conoce de temas científicos ni de protocolos médicos. Se necesita tener la presencia a su lado de especialistas, como bien lo ha señalado usted, para que no se produzcan no solamente traumas, sino otras violaciones de derechos, porque dentro de la vida, existe vida, del nasciturio, hay otros derechos involucrados aparte de la vida, que claro, al eliminarse la vida se impide ejercitar los demás derechos. Pero eso es lo importante, intentar compatibilizar para que incluso la propia mujer que solicite el aborto sufra consecuencias de la falta de información que pudiese negársele previo a practicarse el aborto. Le paso la entrevista a Lucía Jaramillo, que continúa. Claro que sí. ¿Cómo le va, constitucionalista? Un gusto poder conversar con usted. Nos remontamos al 28 de junio del 2018, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió solicitar a la Corte Constitucional del Ecuador la interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución y dispuso a la presidenta de las legislaturas de ese entonces que presentara la acción interpretativa. Así recordemos entonces que el 16 de agosto del 2018, Elizabeth Cabeza Guerrero, en su calidad de titular del Parlamento, presentó el recurso. Solo para ampliar y para introducir un poquito a nuestros fieles oyentes en qué consiste este artículo 422. La Asamblea indicó que la disposición constitucional se refiere únicamente a controversias contractuales y comerciales derivadas de instrumentos internacionales. Aún así, no todas las controversias de tratados o instrumentos internacionales versan sobre temas contractuales o comerciales. Tal es el caso de los tratados de protección e inversiones o convenios bilaterales de inversión. Esto de aquí fue justamente rechazado por la Corte Constitucional a pedida por la Asamblea Nacional. Es decir, que esta magistratura rechazó la solicitud de interpretación que envió la Asamblea Nacional sobre la prohibición de tratados. ¿Cuál es su perspectiva referente a este punto? Lo escuchamos. ¿Cómo está, doña Lucía? Muchas gracias por su pregunta. Lo ha definido muy bien usted. Sí, la Asamblea Nacional en el 2018 solicitó que la Corte Constitucional, que la actual todavía no se había posesionado, interprete el alcance del artículo 422 de la Constitución, que prohíbe celebrar tratados o convenios internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, concretamente en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado ecuatoriano
y personas naturales o jurídicas privadas. Eso dice el artículo 422. Pero asimismo, la propia Asamblea dice, de acuerdo a su entender, que los tratados de inversión no necesariamente contienen puntos de controversia sobre temas contractuales o comerciales. Y por lo tanto, esos tratados internacionales que se llaman TBI, de inversión, ¿no? No estarían involucrados en esa prohibición constitucional y le pide a la Corte Constitucional una interpretación, pero que al mismo tiempo significa un direccionamiento para que la Corte incluya también a los tratados internacionales dentro de esa prohibición. La Corte Constitucional, más o menos, le responde que el pedido está mal planteado. Y aunque no lo dice, fluye del pedido que la Asamblea sabe exactamente qué es lo que leyó respecto al artículo 422, que no incluye los tratados internacionales de inversión o los convenios de inversión. Y le pide a la Corte que por la vía de una reforma haga, incluya también a esos tratados dentro del espíritu del artículo 422. La Corte Constitucional actual le dice que hay dos formas de que la Corte Constitucional pueda interpretar una norma constitucional, que es su competencia, la interpretación de la Constitución. En casos concretos y en casos de preguntas generales. Y, claro, aunque es la Corte, también tiene que ceñirse a procedimientos específicos señalados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para observar los requisitos de los pedidos de interpretación. En este caso, lo que pareciera ser un pedido de interpretación abstracto, general, en realidad de verdad está buscando que se interprete algo concreto que tampoco lo es. Que tampoco lo es porque para la Corte los casos concretos son aquellos casos en los cuales hay una materia identificable que precisa ser interpretada. Y en el caso no existe y que se le pide de alguna manera a la Corte que se salga de sus competencias, de sus atribuciones para hacer esta interpretación que en realidad de verdad lo que está buscando es que se modifique el texto constitucional por la vía de una interpretación planteada, ¿no?, de esa manera, en forma defectuosa. 8 de la mañana con 58 minutos, estamos dialogando con el doctor Jorge Alvear, constitucionalista. Sigue con más preguntas mi compañero Jaime Velázquez. Jaime, tu micrófono. Gracias, Lucía, muy amable. La verdad es que al escucharlo, Jorge, y bienvenido acá a I99, lo que muchos se preguntan hoy día es que la Corte Constitucional interpreta cuando las leyes deberían ser, más que interpretativas, muy bien redactadas para que no exista dudas en la interpretación. ¿Es así o realmente estamos haciendo leyes que cada cual interpreta a su manera y a su beneficio personal? Bueno, en este caso no es la interpretación sobre la constitucionalidad de una ley. Lo que se está pidiendo es la interpretación de una norma constitucional que fue, como sabemos, aprobada en Montecristi en el 2008 y que, como muchas normas, tiene vacíos, tiene incongruencias e incluso errores ortográficos y mal uso del lenguaje. En este caso yo creo que la Corte
ha sido precisa al señalar, me está usted pidiendo algo que yo no puedo hacer, además porque usted no me lo define claramente. En definitiva, es lo que le responde. Y también, también quería comentarle algo que me llamó la atención, porque se ve que como que se molestó el ponente al hacer su sentencia. Y es que se nota que el pedido de interpretación tiene un objetivo concertado de político y de organizaciones, porque señala que entre los amicus curiae que se presentaron, dice, hay más de 80 amicus curiae, de los cuales un gran número son exactamente iguales. Hay un copy-paste que lo único que se cambia es el nombre de la organización y de la persona que firma. Eso dice la sentencia en el antecedente. O sea, se nota de que sentó mal en la Corte Constitucional este tipo de pedidos que lo que buscan es no esclarecer las cosas, sino sembrar piedras en el camino para el que esté en su momento al frente del Estado. Porque esta asamblea que tenemos hoy en día, elegida por el pueblo ecuatoriano, ¿es mejor o es peor que la anterior? Habría que esperar que concluya su mandato para poder hacer un balance y que haya una justa comparación entre los anteriores que terminaron también su mandato con los actuales. Lo que pasa es que vemos posiciones muy radicales y justamente esa sinergia no existe en esta asamblea. Pero bueno, le damos paso a la cabina central para continuar con la entrevista, mi querido Jorge. Adelante, Eduardo. Jorge, quería agradecerle, se nos fue el tiempo ya, pero ha quedado muy claro el tema. Seguiremos conversando de otros asuntos, de otros temas más adelante. Gracias porque la explicación ha estado concreta y sobre todo muy pertinente con un asunto que le interesa y le preocupa mucho a los ecuatorianos, querido amigo. Le mando un abrazo a la distancia y en nombre de todos que tenga una buena semana y que siga cuidándose, y usted, su familia y la gente que está con usted, todos en el trabajo. Un abrazo, Jorgito Alviero. Muchas gracias, Eduardo. Lo mismo para cada uno de ustedes, ¿no? Mantengámonos alerta en cuidado de nuestra salud.